Aplasté las esperanzas de mi ex esposa después de que ella me engañó. Un poco de historia. Tengo 36 años a partir de ahora. Los personajes han sido un poco alterados por sus nombres. Rebeca, mi ex esposa, ahora 34, James, mi compañero de collaje y el chico con el que Rebeca me engañó, Saladin, mi otro amigo, Lisa, prima de Saladin. Así que Rebeca y yo éramos lo que ustedes llaman novios universitarios. Sobrevivimos a la universidad y a las dificultades de la vida. Nos casamos a los 20 años, yo tenía 25, ella 23. Desde que nos casamos, las cosas fueron difíciles. No desde el principio, sino en cuanto a la situación. Yo estaba en medicina mientras ella era estudiante de contabilidad. Había cosas que estaban bien conmigo pero no con ella. A pesar de estar casada, actuó como si fuera un pájaro libre. Lo era. Es algo bueno, pero hubo negligencia marital de su parte. 2016, se unió a la compañía de James como contadora porque paga bien. Estaba feliz porque oye, es un amigo mío. Lentamente comenzó a quejarse de las cosas que estaban en su lugar. No le gustaba donde vivíamos, tenía problemas con todo lo que hacía, no le gustaba la comida que solía, soy un gran cocinero y amaba mi comida. Nuestras peleas se intensificaron por un margen en el que me insultaba, no sirvo para nada. Ella ganaba más que yo. Llegando a esta parte más adelante, el giro drástico fue que Rebeca y James estaban pasando el rato con nuestro grupo de amigos en común. Recibí la palabra y parecía fuera de lugar. Los enfrenté a ambos a lo que ambos dijeron que era un plan repentino y que yo era nuestro en el campo. Casualmente, sucedió el mismo día que estaba fuera de la ciudad. Es posible que lo hayan planeado de antemano, de lo que no estoy seguro. 2017, el año en que mi matrimonio explotó. Así que estaba seguro de que había algo porque mi habitación se convirtió en una jodidamente muerta. Estaba cada vez más paranoico y cada vez que intentaba abordar las cosas, me rechazaban. Ahora que no soy un santo, constantemente le irritaba que me dijera qué estaba pasando porque simplemente había algo raro. Tu persona favorita rara vez habla o hace cosas contigo y dice que no es nada. ¿Esto suena bien? También fue el año en que estuvimos en nuestro apogeo financiero porque nuestras deudas fueron pagadas. Mis amigos y yo decidimos abrir una tienda médica que ofreciera una tienda de medicinas como una empresa secundaria. Así que uno de los amigos era Saladino. Propuso que lo celebráramos en un pub. Cuando vamos allí, veo a una chica que se parece exactamente a Rebeca. Estaba bailando con otro hombre y estaba bastante oscuro. Consigo una mirada más cercana, baja y aquí. Son Rebeca y James, bailando mano a mano. No me molestó mucho porque son amigos. Yo estaba aquí con mis colegas y ella estaba ahí con ella. Pero me estaba molestando. Decido enviarle un mensaje de texto preguntándole dónde estaba. Normalmente está de camino a casa a esta hora. Me dijo que ya estaba en casa. Ahora que era una bandera roja. Le dije que dejar de mentir porque no lo estaba. Pude ver claramente que se estaba volviendo paranoica y me dijo que estaba en camino. Ella salió del pub después. Ahora que era una bandera roja. Le dije que dejar de mentir porque no lo estaba. Pude ver claramente que se estaba volviendo paranoica y me dijo que estaba en camino. Ella salió del pub después. Ahora que era una bandera roja. Le dije que dejar de mentir porque no lo estaba. Pude ver claramente que se estaba volviendo paranoica y me dijo que estaba en camino. Ella salió del pub después. Esa noche le pregunté por James. La mirada que me dio fue como si viera un fantasma porque no esperaba esa pregunta. Esa mirada fue lo que me dijo que definitivamente algo estaba pasando. Si le pregunta a Suso sobre un amigo, debería actuar normalmente, pero la forma en que actuó fue anormal. Esa misma noche husmeé en su teléfono. La curiosidad me estaba matando. Se cambió la contraseña para que no pudiera ver el teléfono. Al día siguiente, vi su contraseña y la husmeé. Había cientos de miles de textos ahí mismo. Innumerables desnudos, llamándolo papi, comentarios denigrantes. Mi esposa y yo nos hicimos la promesa de que si alguna vez había algo que necesitáramos explorar, seríamos transparentes el uno con el otro. Ella también rompió ese voto. Ella le confió la emoción que sintió esa noche en el pub. Pasé por todo. Lo que más me dolió fue que ella misma me dijo que si alguna vez uno de nosotros se aburría del otro o necesitaba animar las cosas, nos lo haremos saber. Ella destruyó todo. Ya no podía mirarla como antes. Lloré toda la noche y la enfrenté estúpidamente sin ninguna evidencia a la mañana siguiente. Ella me gritó y salió furiosa después de decirme que era abusivo y loco. Le dijo a todos nuestros amigos que yo era abusivo. Esa tarde, llamaron y crearon un grupo de mensajeros donde todos se unieron para trolearme. Cuando llegó a casa esa noche, me dijo que estaba enamorada de James y que quería el divorcio.
Le dije que hablara primero, pero resultó que ella me regañó. Le grité y ella llamó a la policía. Me pidieron que pasara la noche en otro lugar. Fui con mis hermanas y cuando regresé a la mañana siguiente, el auto de James estaba aquí. Pasó la noche aquí. No había nada que explicar. Él lo estaba haciendo a propósito. Demonios, ella lo estaba haciendo a propósito. Fui a ver a un abogado. Como no teníamos un acuerdo prenupcial, ella ya presentó una denuncia por maltrato. No me parecía bien. Ninguno trató de disculparse. Ninguno trató de enmendarse. La ley de nuestro país no considera la infidelidad como falta. Incluso con eso ella tiene derecho a la mitad de mi todo. Pero su queja puede demandarme. Pocos días después de eso, donde todavía vivía con mi hermana, traté de contactar a Rebecca pero ella no me respondió. Rebecca me llamó y me dijo que deberíamos divorciarnos. Eso es todo. 12 años de relación, 4 años de matrimonio y lo termina con un mensaje de texto. Estaba jodidamente convencido de que James estaba tomando mi lugar. Me entregó los papeles del divorcio. Todos en nuestro círculo de amigos estaban convencidos de que yo era un maldito abusador y James era su salvador. Ella hizo lo correcto al engañarme. Nos divorciamos oficialmente a principios de 2018. Ella ya estaba saliendo con James abiertamente durante nuestro divorcio. Él era su vida. Perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación en su pequeño asunto. Tuve que cambiar de ciudad para mudarme a otro lugar para reiniciar de nuevo. Saladin me ayudó enormemente en ese nuevo comienzo. Me consiguió un trabajo decente que no se parecía nada al anterior, pero era mejor que el resto. Nos hicimos buenos amigos mientras yo trabajaba para recuperar lo que tenía. La vida amorosa había terminado para mí. Simplemente no podía confiar en nadie. Fue un NC completo entre Rebecca y yo. Lo último que supe fue que se mudó con James. Lo estaban haciendo muy bien. Parte de la venganza. A fines de 2020, mi vida en realidad estaba explotando. COVID ayudó a nuestra causa con la espalda rota, pero nos llenó los bolsillos. Nuestra empresa de farmacia se volvió enorme, así que pude ganar mucho dinero. Conocí a un amigo mío de quien recibí un consejo de que James y Reb habían terminado. James la engañó y la dejó. Pero Reb tuvo un hijo con James. Estuvo ausente desde que nació, por lo que no firmó el certificado de nacimiento, por lo que Reb está criando a ese niño como padre soltero. Intentó tener citas pero no me superó a mí ni a James, la audacia. Una parte de mí estaba feliz con eso, pero Dios, realmente la extrañaba. Le envié un correo electrónico preguntándole cómo estaba. Ella no esperaba saber de mí. Intercambiamos mails y nos volvimos a conectar. Nuestro primer encuentro fue en 2021 después de varios años. Parecía una mierda. Ganó peso, perdió el encanto y parecía completamente agotada todo el tiempo. Francamente, solo su mirada me hizo hervir la sangre y me desencadenó, pero también quiero vengarme de ella. La vida ya había hecho eso de mi parte pero soy un pendejo. No había terminado con ella. Me habló de James y reabrió las heridas anteriores. Obtuve mi cierre, lo que me hizo sentir un poco mejor, supongo. Ella dijo que lo sentía. No estaba pensando bien en lo que estaba haciendo. James envenenó su mente contra mí. Le dije que la perdonaría si se sincera con todos y limpia mi nombre. Ella hizo eso, perdiendo muchos amigos, pero se lo merecía. Mi nombre estaba limpio. Ella quería que saliéramos de nuevo, palabras claras, hazme criar al hijo de ese imbécil de James. Le dije que estaría de acuerdo, pero que primero teníamos que salir y casarnos. Solo entonces adoptaré legalmente a su hijo. Ese pequeño es adorable y me había tomado cariño. Aquí está la verdad, ya estaba saliendo con alguien. Es bastante seguro decir que estaba engañando a esa mujer con Reb. Ella era una clienta mía de otro país. Estábamos en un LDR. Reb y yo vivíamos en ciudades diferentes, así que nunca me mudé con ella. Pero jugué bien al decir que necesito viajar por negocios. Así que solo estaba aumentando las esperanzas de Rebecca para aplastarla como ella me aplastó a mí. Estábamos intimando pero se usaban condones. Rebecca sintió que encontró el amor de nuevo. La empujé a terapia para que volviera a ser normal. Todos comentaban que ella se estaba volviendo más feliz conmigo. Ella elogiaría y luego pediría perdón. Haz pequeñas cosas por mí que ella solía hacer cuando estaba casada conmigo. Confía en mí cuando digo que tenía muchas emociones unidas a esta mujer. Consideré mi venganza si era bueno romperle el corazón. Ella podría estar traumatizada de por vida. Pero ella no pensó en mi corazón y nos casamos. ¿Por qué debería pensar en ella? Su cumpleaños se acercaba el año pasado en octubre, se relajó el encierro y mi alguien, es Lisa, estaba en mi ciudad.
Para el regalo de cumpleaños, escogí a Rebecca para comprar anillos. Escogió su anillo favorito y lo envolví. Ella estaba eufórica por eso. Esa noche, se me acercó llorando que lamentaba haberme lastimado. Parecía genuinamente arrepentida pero no tenía sentimientos por ella excepto indiferencia. Lisa era prima de Saladino, ya le dije todo de antemano. Ella estaba en contra de mi idea de venganza pero logré convencerla de alguna manera. Se sentía incómoda con eso, pero entendió que necesitaba pasar por eso. En el cumpleaños de Rebecca, la llevé a nuestro lugar favorito cuando nos casamos. Es un lugar de la naturaleza. Lisa ya estaba esperando ahí. Le presento a Lisa a Rebecca que Lisa es mi novia. Rebecca se puso blanca y me preguntó qué quería decir. ¿Qué es ella entonces? Le presenté a Lisa como Rebecca, mi ex esposa y FWB. En ese momento, le propuse matrimonio a Lisa con ese anillo. Rebecca se volvió hombre y comenzó a gritar, a lo que respondí: ¿cómo diablos puedo esperar que funcionemos cuando nos bombardeó? Nunca volveré a salir con una basura como ella. Me preguntó una y otra vez si no queríamos decir nada. Le dije que no. Dormir con ella era una compensación por el dolor. Conseguí que limpiara el dolor que me hizo pasar. Lisa me estaba reteniendo. Vio que Rebecca estaba sufriendo. Le dije a Rebecca que tiene que irse. Ella les dijo a todos que hice trampa y que era un imbécil. Esta vez, lo tomé como un orgullo. Todos vieron la basura que era. Me engañó y me hizo pagar un alto precio por un abuso falsificado. ¿Ahora quiere que críe a su hijo y salga con ella? La última vez que nos conectamos fue en diciembre del año pasado. Ella me escribió una carta diciendo cuánto lo siente porque no puede imaginarse haciéndome pasar por el dolor que ella me hizo pasar. Ella esperaba que viviera una vida mejor. Lo último que supe es que no estaba interesada en tener citas. Parece una mierda. A partir de mí, Lisa y yo dejamos de salir. Había diferencias entre nosotros. Me gustaría agregar una edición: personas que dicen que soy peor que mi ex. ¿Puedes por favor, al menos por el amor de Dios, señalar cómo soy peor que ella? Ella engañó. La amaba y ella me engañó. Ella me costó mi casa, mi trabajo, mi imagen, mi reputación, mis amigos. Yo era un abusador para todos. Le di a probar su propia medicina, sí, lastimando a alguien más. ¿Ahora soy peor que ella? No quiero juicio. Esta es la venganza nuclear y estoy compartiendo mis historias de venganza. Puede que la haya marcado emocionalmente. Pero eso es lo que ella me hizo.